No, no, no. Después. Ya. No traje lapicero. Esto no agarra bien hoy. Yo no sé por qué no agarra bien estos rieles. Estoy transmitiendo, pero sin querer. No sé si se escucha. Tengo problemas con el audio, un momentito. Sin querer transmití porque se me cayó el celular. Un ratito. Estoy transmitiendo ya. Se cayó el celular y empezó a transmitir. Buenos días, ¿qué tal? Me agarró improvisado porque se cayó el celular. No he podido ordenar todavía la transmisión. Me dicen si me escuchan bien, por favor. Último día de agosto, señoras y señores. Llega el mes de la primavera, parece que se va a atrasar la primavera. La temperatura en Lima, muy fría, debe estar en los 13 grados. La sensación térmica acá en Chorrillos es tremenda, muy fría. Y pronostican temperaturas más bajas todavía. Medio Lima anda constipado, anda con alergias, problemas pulmonares, problemas bronquiales. Yo no sé si es el rezago de la pandemia, de la cantidad de tiempo que hemos estado con mascarillas. Hay mucha gente que está enferma de los pulmones, tosiendo permanentemente. No tienen COVID ya no le llaman COVID, pero han quedado como una especie de rezago. Hay que cuidarse más que nunca, tomar agua tibia, bastante limón, quión, y así creo que yo me he salvado del COVID, me parece, ¿no? Me parece. No sé, no hay ciencia cierta, nadie sabe. Nadie sabe porque muchos vacunados que conozco han caído de COVID. Y cuando les he preguntado, ¿y cómo te fue? Me dicen, parecía una gripe fuerte. Ya se han dado cuenta que nadie habla del COVID. Ya nadie habla del COVID. Bueno, estoy leyendo este libro que se llama Adolfo Hitler, el odio exterminador. Lo acabo de terminar el libro. Si uno lee a Hitler, en sus 12 años de gobierno, tuvo mucho apoyo al comienzo Hitler. Mucho apoyo tuvo de los sectores industriales, empresariales. Lo veían a Hitler como un extraordinario líder. Al comienzo era un hombre tímido, pero después con el tiempo se fue fortaleciendo, el poder lo fue obnubilando, y que fue el que generó la Segunda Guerra Mundial. Un loco total, un ególatra, narcisista, compulsivo y paranoico. Y estamos creando nosotros una sociedad con paranoias permanentes, porque siempre hay que inventar un enemigo, como lo hizo Hitler. Hitler era el especialista en crear enemigos. Primero fue por los judíos, después fue por los lisiados, también fue por los gitanos, más tarde por los eslavos, y él quería que una sola raza prevaleciera sobre las otras razas del mundo. Y se crearon los centros de exterminio y comenzaron a exterminar a la gente, engañándolas, por supuesto. Y por aquí he tomado nota de algunos paralelismos que hago con las campañas mediáticas que se están haciendo en el país, que tienen el mismo manual que usaba Hitler. Aunque no lo crean, ¿no? Esto fue hace poco, digo, es un decir hace poco, 80 años,
de la guerra. Estábamos en plena guerra mundial. Empezó en el 41, terminó en el 45, del 40 al 45. Pero uno de los precursores de la guerra se llamó Adolfo Hitler. Este fue un hombre que creyó que la política del apaciguamiento y de la calma había fracasado, había que entrar en acción, y lo hizo. Cada vez que alguien le discutía se sentía ofendido y creaba un enemigo. Vamos por Francia, vamos por Polonia, vamos por Noruega, vamos por Dinamarca, vamos por los eslavos, vamos a terminar con ellos y después vamos por Londres y terminamos con Estados Unidos. Ese era el plan de Hitler. Roosevelt se dio cuenta de todo esto. Hitler se asocia con Japón y Estados Unidos se asocia con Stalin y con Churchill, o sea, con un comunista se asocia Franklin Delano Roosevelt para combatir a Hitler, que era el demonio, que había creado enemigos en todo el mundo para finalmente hacerse dueño del planeta. Entonces estos locos que van creando en esa época, sin medios de comunicación masivos, usaban solamente la radio, ya existía la radio, y existía la propaganda así como ahora hay paneles, ellos usaban carteles que te pegaban en las paredes los carteles. Y con esa campaña del mal, Goebbels construyó a un demonio que era adorado al comienzo. Tenía una popularidad que ya la quisiera tener alguien en política. Hitler era el hombre más popular de Alemania en el año 33. También lo fue popular Paz Estenssoro en Bolivia. Paz Estenssoro, miren, hemos saltado de Alemania un salto hasta Bolivia. Paz Estenssoro fue elegido 4 veces presidente de Bolivia. Y después dejó a su sobrino Paz Zamora en el gobierno. O sea, Paz Estenssoro gobernó medio siglo Bolivia. ¿Cómo puede gobernar un hombre y ser reelecto 4 veces? ¿Saben por qué? Porque tienen el control económico, tienen el control de la prensa y tienen el control de los comunicadores que se van sometiendo sin darse cuenta a los encantos, digo entre comillas, de las dictaduras disfrazadas de democracia. Y digo, le pongo comillas a los encantos, porque al comprarte tú periodistas, usar a los periodistas como mercenarios de un mensaje que finalmente va a terminar con la sociedad, cambiándola, llegan a una estrategia que la aplicaron los que leyeron la mente de la gente. Estos eran estudiosos, los alemanes han sido brillantes siempre, de ahí salen los filósofos más brillantes. Alemania, una potencia, tal vez la más culta de Europa. Entonces, tenemos que entender lo que yo les explico un poco a ustedes, porque las dictaduras mediáticas son las que van creando un estado de paranoia, de miedo, de tensión, que lo único que cambia es de collar al mismo perro. Alguien decía, no hay que cambiar de collar, hay que cambiar de perro. Y algunos más enemigos de la raza canina dicen, muerto el perro, muerto la rabia. A mí no me gusta ese dicho, no me gusta porque ya ofendemos al animal más noble que hay. Pero me gusta la del mismo perro con diferente collar.
¿Qué quiere decir esto? Que la historia es la misma y la historia se repite. Los métodos son exactos. Lo usaron los zares, lo usaron los monarcas, lo usaron los reyes, para eliminar a todos sus enemigos bajo campañas manejadas estratégicamente para fabricar un enemigo, porque si tú no tienes un enemigo, no creces. Es como en el boxeo nadie se imagina un boxeador boxeando contra él mismo, imposible. Le tenemos que buscar un rival. O lo que hacen ahora en Estados Unidos, que ha surgido esta euforia de lo que nosotros le llamábamos en mi época el cachascán, ahora le llaman en inglés wrestling. Y esto es mentira, todo es mentira, el wrestling, pero se crea un enemigo. Y se llenan los estadios, y se televisa, y millones de millones ven la pelea entre el bueno y el malo. Siempre tiene que haber eso, y se aplica en la política, y funciona de manera perfecta. Entonces yo cuando leo, acá tengo un libro de la historia, que lo acabo de terminar, de Adolfo Hitler, que se llama El rostro del mal, el odio exterminador, Adolfo Hitler. Cuando leo a Adolfo Hitler y las similitudes que se usaban en esa época para ir conquistando de a pocos a un pueblo, y fíjense que Hitler no solamente conquista al pueblo más inteligente del mundo, que ha arrojado brillantes filósofos. ¿Cómo pudo Hitler dominar, al pueblo considerado más inteligente, donde han dado luminarias pues en la filosofía, en las ciencias, ¿no? Tenemos grandes personajes. Y nosotros, que estamos tan frágiles en todo lo que es cultura, de educación, tenemos pues armas letales en nuestra casa, que son los medios que te van lavando el cerebro de a poquitos, con el mismo método hitleriano, que es todos los días decirte una mentira, para que la mentira en 3 meses se convierta en realidad. Tú realizas una realidad en base a varias mentiras, todos los días repetida. Por ejemplo, fíjense ustedes qué interesante. Miren, a ver cuántos de ustedes han pensado lo que voy a decir, seguramente muchos. Desde que salió Antauro, se ha iniciado una campaña de que el gobierno tiene deseos de eliminar a la Policía Nacional, para relacionar la salida de Antauro con este personaje que gobierna el país, que se llama Pedro Castillo, que uno mataba policías, según Willax. Repitieron ayer, esa palabra se repitió, yo la escuché en los pocos minutos que vi Willax, 6 a 7 veces en la boca de Milagros Leiva. 7 veces repitiendo una mentira. Pero la prensa inmediatamente fabrica, con la ausencia del presidente a la ceremonia por el aniversario de la patrona de la policía, Santa Rosa de Lima, construye desde su ausencia a la ceremonia que el presidente está contra la policía. Entonces ahí hay un vaso comunicante. Castillo odia a la policía y sale Antauro, que mata policías. Y la campaña ya se agotó con Jennifer Paredes, ya la metieron presa, se logró el objetivo, se metió preso a Nanil Medina, alcalde de Anguía. Ya está, ese objetivo se logró en una campaña de 1 mes. Ahora viene la campaña de que el gobierno está contra la policía. Y te la van a vender
como Hitler. Miren, les estoy diciendo que la historia se repite, pero no aprendemos de la historia. Pero la historia se repite. Y yo te cuento esto porque a mí me gusta pensar en voz alta. Porque ayer que hemos tenido la presencia, anteayer, del presidente de Colombia, del presidente de Bolivia, del presidente de Ecuador, con el presidente peruano, para la cumbre, una cumbre de los países andinos, que lo integran estos 4 países, y donde el presidente del Perú, que no es que haya sido elegido, sino se llaman presidentes, le llaman, no tienen un nombre ahí, pro tempore. Yo fui presidente pro tempore de la Asociación de Municipalidades de América, y le ha tocado a Castillo serlo. Por eso es que nos visitaron Petro de Colombia, Arce de Bolivia y Lasso de Ecuador. Pero no ha sido noticia la presencia de esos mandatarios de países hermanos. ¿Por qué? Porque hay que obviar todo lo que pueda ser positivo para el país. No tuvieron presencia mediática ninguna. Pasó como una noticia desapercibida. A mí me preocupa mucho a dónde nos está llevando esta descomposición social generada desde la propaganda neonazi aquí en el Perú, el odio racial. Los nazis crecieron mucho con el odio racial. Vamos a potenciar la raza aria. Ellos se sentían superiores. La raza aria versus todas las demás razas. Pero fueron una por una. Crearon los cambios de concentración, de exterminio. Sofisticaron la muerte, porque la muerte les parecía muy cara a Hitler usando las armas. Dijo, no, tenemos que ahorrar plata. Estamos gastando mucha plata matando gente, mejor los quemamos. O los envenenamos con gas. Y se crearon las cámaras de gas. Hoy día las cámaras de televisión vendrían a ser las cámaras de gas. Los canales de televisión son los centros de exterminio. Y digo esto porque no es aceptable de ninguna manera que bajo las palabras de libertad de expresión violen permanentemente tu libertad, tus derechos, el derecho a la felicidad, el derecho a la tranquilidad en base a mentiras. Se construyen mentiras todos los días y son tan buenos fabricando las noticias del mal que a la gente la están envenenando. ¿Por qué digo esto, señoras y señores? Porque si los políticos siguen aceptando entrevistas en los medios de comunicación que están contra el Perú, contra la democracia, estamos construyendo una sociedad de dictadores que, sin ser elegidos por nadie, se llama poder fáctico, son los que gobiernan este país. Este país no lo gobierna Castillo. Este gobierno todavía no lo gobierna Castillo, lo gobierna el poder fáctico, bajo estrategias hitlerianas que hay que destacar. Por ejemplo, rápidamente bautizaron a Aníbal Torres como Hitler. Esa es parte de la estrategia. Traspolar tu personalidad al otro para mancharlo. Inmediatamente comenzar a poner etiquetas. Los niños de Acción Popular, los chotanos, siempre calificando, etiquetando, para que al final todo el país etiquetado sea dominado, fraccionado
obviamente, para dominar tienes que fraccionar, porque si son 10 hombres los que están unidos, no los derrota nadie. Ellos se han unido, y en eso los felicito, son muy inteligentes, sacando leyes que los favorezcan a los monopolios y a los oligopolios. Han elegido un Congreso con fraude, y voy a aclarar esto del fraude, porque en el año 21, en plenas elecciones, yo dije que eran fraudulentas y que los resultados habían sido fraudulentos, pero yo no dije que este era un presidente que había organizado el fraude, vamos a aclarar bien. Yo dije que este presidente llegó a ser presidente porque el fraude les falló. Ya tenían el Congreso y les faltaba la presidencia. Pero cuando dijeron vamos a dividir el país en dos entre la corrupción y un desconocido, la gente votó por el desconocido. Pues la gente lo que no quiere es corrupción. Y ahora se han agarrado de la corrupción, de todas las instituciones. Han ido destruyendo una por una de las instituciones. La única que no ha sido lograda todavía destruir es el famoso monopolio mediático que logra seducir a través del chantaje o de la pasada de mano sobre el lomo, siguiendo un poco la teoría de un presidente, en este caso norteamericano, que tenía una frase magistral, en mi opinión magistral, ¿no? Decía, esto lo decía Roosevelt, ¿ya? Pero no Franklin, sino Teodoro Roosevelt, le llamaban el oso. Él decía, yo voy a negociar siempre con una mano para sobarle el lomo, pero en la otra mano tengo el garrote. Eso era una frase histórica de Teodoro Roosevelt. Te estaba dando a entender que tenías que transar con él, pues. Primero te halagaba, te decía, mira, yo quiero que tú estés conmigo, pero si tú te resistías, en ese momento Estados Unidos te aplicaba el garrote. Plagada de persecuciones y de enemigos creados para sobreponerse sobre tus hombros, pararte sobre tus hombros y alcanzar la cima sobre tus hombros. Y usan a los peruanos en cada elección para que sigan eligiendo a los que ellos quieren, lavándote el cerebro. Si tú crees, hermano querido, que yo te estoy engañando, comiencen los jóvenes universitarios de las universidades a entender que todo lo que tú sabes, todo lo que tú conoces, todo lo que tú conversas con tus amigos proviene de la información que recibes. Cuanto más información recibes, más te confundes. Cuanto más malas noticias yo te doy, te voy bajoneando tu defensa. Pierdes la defensa y te vas quedando sin argumentos. Y una vez que te crean 1000 fantasmas, tú ya llegas derrotado, porque el miedo y la mentira, las dos M's, han construido un país que en su miseria intelectual, su precariedad intelectual, digo, ha sido manejado por estas mentes malignas que tienen como objetivo destruir la democracia sin que tú te des cuenta y que la gente reclame un dictador, porque el dictador sí toma los medios, sí tiene los medios para decir, señores, todo, como hizo Hitler, todo chotano es terrorista, por ejemplo. Así empezó Hitler.
Después dijo, todos los trujillanos son narcotraficantes. Todos los chiclayanos son ladrones. Así te lo hago para que captes la idea, que es fraccionar los 24 departamentos del país y destruir la idea de la nacionalidad peruana. Yo escuché una propuesta interesante de Virgilio Acuña, que me parece interesante, que dijo, porque lo he dicho yo también en muchas oportunidades, que la república está acabada. Esta república mafiosa, esta república donde todo se ha corrompido, muchos de nosotros no tenemos tiempo para analizar por qué se ha corrompido el Perú tanto. ¿Por qué tantos años ha durado la corrupción, pero cada vez en mayores dimensiones? Y yo creo que ¿sabes por qué se ha corrompido? Porque te han naturalizado la corrupción. Te la han hecho fácil, te han dicho, tú puedes ser corrupto, mira. Es raro todo esto. Es raro y a mí ya me preocupa enormemente que no tengamos una reacción seria, ¿no?, de parte de los congresistas que se dicen patriotas, ¿no?, para señalar a quienes están promoviendo la destrucción de la democracia en base a que se usa una frase que cala muy bien. La gente dice, esa cae muy bien, esa frase es fácil. La gente dice que fulano, y tú te tienes que preguntar quién es la gente. Ellos son la gente. Ellos son la gente. Tú no eres la gente. Tú eres parte de los enemigos que están contra la gente, porque ellos ya se calificaron que ellos tienen el pensamiento de la gente. Y yo quiero darte esta noticia de que el método hitleriano ha entrado en acción con el más grande de los racismos en este país. Ni Lori Berenson fue tan perseguida y castigada. La llamada terrorista que llegó al Perú. Miren, señores, hay una persecución muy grande. Vamos a bajar el tono. Vamos a abrazarnos un poquito más. Vamos a decir la verdad en la prensa. Vamos a trabajar por el Perú. Ya llegarán elecciones en un mes, que si no ordenamos la casa, esas elecciones van a ser tan fraudulentas como la elección para elegir al Congreso con Lady Camones, actualmente en la presidencia con 5.000 votos. Dime si lo que yo te estoy contando es una mentira o que estoy diciéndote absolutamente la verdad. Lady Camones, yo digo 5.000 votos, pero me he equivocado. Fueron 6.000 y fracción, no llegaba a 7.000 votos. Te tienes que preguntar cómo Lady Camones tiene los atributos para ser presidenta del Congreso de la República del Perú. Y revisa quién es quién en el Congreso para que quieran ir contra la voluntad de los ciudadanos que de manera obligada fuimos a las urnas. Digo, fuimos, yo no fui porque no me llevaron, no fui a votar, pero tuvieron que ir los ciudadanos peruanos y ciudadanas, porque si no tienes que pagar una multa, porque si no, no iba nadie a votar. Iban los fanáticos, ¿no?, a los que les pagan, vayan a votar, vayan a la marcha, ¿no? Así como compran gente para las marchas, compran gente para votar también. En la puerta te compraban a electores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, estamos lesionando la democracia, esta es la democracia que hay. Y lo que decía Virgilio Acuña, que no lo dejaron terminar con su propuesta,
era que hay que hacer un gobierno federal en el Perú. Y algún día, si queremos ser como Estados Unidos, que todo el mundo quiere viajar a Estados Unidos y tener una visa de trabajo en Estados Unidos para después tener la residencia en Estados Unidos, por eso es que los norteamericanos han tenido que hacer un muro para que no entre más gente a Estados Unidos, especialmente por la frontera con México. ¿Por qué queremos ir a Estados Unidos nosotros? Porque Estados Unidos te vende la idea, muy bien vendida, de que es el país de la libertad, del progreso y de las oportunidades, que en efecto lo es. Pero no para todos. Hay gente que llega a Estados Unidos y se regresa. Pero es un país donde si tú respetas la ley, nadie se mete contigo. ¿Por qué Estados Unidos es grande? Porque Estados Unidos tiene en cada uno de sus estados, tiene su propia riqueza, tiene su gobernador elegido y sus propias leyes. Por ejemplo, California cobra mucho más impuestos que Atlanta. Miami, para promover las inversiones, te da determinadas seguridades que se aplican a los gobernadores de cada estado. Entonces, cada estado crea sus propias leyes, su propia policía, su propia organización municipal, y establecen sus políticas taxativas para que los ciudadanos norteamericanos, si se sienten incómodos en Nueva York ahora, están viajando mucho a la Florida, por ejemplo. Pero cada estado es el responsable de su manejo interno, por decirlo de alguna manera, pero existen las leyes federales, que son leyes para toda la República. Por ejemplo, la FBI está para toda la República, pero tiene la policía local. Entonces, la riqueza además se queda en ese lugar donde la riqueza ha sido extraída. ¿Y quiénes son los dueños de la riqueza? Son los ciudadanos de ese lugar. Entonces me parece una gran idea que se hable de un país federal. Imitar a los países grandes, imitar a los países que han tenido éxito y que son los líderes o las potencias. No podemos imitarnos a nosotros mismos porque si nos miramos en el espejo, tenemos 5 presidentes que han antecedido a este presidente, y creo que son más los que están implicados con la justicia. En estos países bananeros, ya no ni siquiera bananeros, cocaleros, siempre vamos a tener la corrupción en primera línea de los problemas nacionales. Entonces cada sector del país, cada departamento del país es autónomo en sí mismo, y esa es la única solución para terminar con la corrupción, porque nadie conoce más, vamos a decir, en Arequipa. Yo no conozco los líderes arequipeños, pero los arequipeños conocen quién es quién en Arequipa. Los chotanos saben quién es quién en Cajamarca, o en cada una de las provincias de Cajamarca. Los de Jaén saben quién es el mejor, o saben por lo menos quiénes son los más honrados de ese lugar. Y así, cada provincia va buscando su gente. Desde Lima no se puede seguir gobernando el país, porque hemos creado reyesuelos de acuerdo a la constitución fujimorista. Fujimori era un rey, Fujimori era un monarca. Fujimori tenía sometido al ejército, fraccionado al ejército entre buenos y malos,
tenía Montesinos, el servicio de inteligencia, persiguiendo a los enemigos políticos, y tenía la prensa comprada. Todo lo que hizo Hitler lo hizo Montesinos. La gente dirá, no, Ricardo, ¿cómo se te ocurre? No, no. Sí, lo hizo, perfecto. Primero se compró la prensa. Con la prensa puso sus congresistas. De ahí se compró los congresistas con el dinero que ya tenían, un dinero negro que salía de algún lugar. De ahí se compró a los malos militares. De ahí se compró la policía. De ahí pasó por la Contraloría, por la Defensoría, por la Fiscalía de la Nación y judicializó la política y los políticos se hicieron dueños del Poder Judicial. Eso se hizo en 10 años de dictadura y eso permanece ahora intacto. Permanece intacto. Las corrientes dictatoriales son permanentes con el disfraz de la democracia. Y he puesto el ejemplo de Paz Estenssoro, quien fue presidente en 4 elecciones. 50 años gobernó Paz Estenssoro Bolivia. Y había un golpe de Estado y después llegaba Paz Estenssoro, que trabajaba con los golpistas, se quedaba con ellos y se iba quedando con Barrientos, con Siles Suazo, se daban autogolpes y todo fue un engaño en Bolivia. Bolivia fue un país terrible. ¿Y saben qué es lo que veo yo? Que incluso Paz Estenssoro dejó a su sobrino, Paz Zamora, en el gobierno cuando él se fue. O sea, una dinastía en Bolivia. Una dinastía nazi, donde el Führer era la santa palabra que logró convencer a los alemanes que había que matar a todos los demás. Fíjense el poder de la propaganda. Es lo que están haciendo acá. Acá están promoviendo el racismo de una manera brutal en los canales de televisión. Todo el que no tiene el perfil que ellos quieren, te califican por el color de tu piel, te califican por el trabajo que has ejercido, te califican de dónde provienes. Y si no eres, entre comillas, ario, estos te liquidan. Entonces estamos complicados para las elecciones próximas, porque la gente ya no cree en el político, nadie cree en los políticos, porque los políticos son títeres de quienes te los ponen, que son sus jefes. Una vez que están en la política metidos, ya ejercen un poder que a veces se quieren salir del control de sus jefes y sus jefes se encargan de liquidarlos con la prensa. Y así funciona esto, y esto tiene que terminar. Cada día que veo Willax, cada vez que prendo la televisión así para contrarrestar lo que veo en redes sociales, aunque ya no prendo la televisión porque ellos se han trasladado a las redes sociales, y hoy día, digamos, yo veo Willax no porque prendo la televisión, sino porque me encuentro con Willax en las redes sociales. Y lo veo con bastante interés, porque estoy viendo que el método hitleriano, el método fascista, lo están manejando muy inteligentemente en campañas sostenidas que duran una semana, 15 días, hasta lograr su objetivo. Cuando pierden el objetivo o no lo logran, inventan otra historieta para tenerte a ti sin capacidad de análisis. Y yo quería decirte esto porque nosotros los espartanos somos humanistas, creemos en mucho en el ser humano, no creemos en la izquierda ni en la derecha, creemos en que hay buena gente y hay mala gente nada más, que hay gente perversa y hay gente sana.
que hay gente limpia y hay gente sucia, que hay gente honesta y hay gente deshonesta. Y ustedes, pueblo peruano, tienen que saber pensar por ustedes mismos y ser personas que se autovaloren, se conozcan a sí mismos antes de pretender conocer a los demás. ¿Acá son tan estúpidos los organizadores de las encuestas y de los debates que dicen vamos a conocer a los candidatos y vamos a empezar a medirlos con nuestras encuestas para decirte por quién debes votar? Lo que te están diciendo en el fondo es que ellos te van a decir que votes por los que ellos quieren, que son los que han corrompido este país. Si te gustó este comentario, compártelo, reflexiona, que en cualquier momento del día, cuando ameriten los temas, estaré con ustedes nuevamente. Muchas gracias y hasta en cualquier momento. Hoy día estoy en la radio a las 11. Ahí nos vemos. Chao. Suscríbanse a la radio. RBC, más fácil, www.rbc.pe. Una radio que te permite entrar a un mundo de la música, de la reflexión, de la filosofía, de las noticias, y que hable el pueblo. A los 49 años de vida, que ya tenemos 49 años, vamos a cumplir medio siglo comunicando al lado del pueblo, para entenderlo cada día más y explicarle a nuestro pueblo, a quienes nos debemos, que nosotros tenemos un pueblo noble, un pueblo inteligente, trabajador, pero que no ha sido educado. Nos falta educación. Y para educar a un pueblo tenemos que tener buenos comunicadores en las redes sociales. Buenos comunicadores para compensar lo que es la verdadera pluralidad de opiniones. Es más fácil hacer rating insultando, vejando bajo supuestos, que decir algunas verdades que parecen inventadas, pero que son realidades, como que la historia se repite y no aprendemos de la historia. Cuando tú analizas la historia del mundo, de los líderes, muchos líderes han sido fabricados por ellos mismos para erigirse como monarcas y manejar a los demás ciudadanos como esclavos en era moderna, en esta era moderna. Sé libre y deja de ser esclavo, ponte de pie, no te quedes de rodillas, nada más te lo pido. Muchas gracias y hasta en cualquier momento. Te habló Ricardo Belmont.